Bueno, buenas tardes. Yo soy Juanjo Puigcorbé, actor, director de cine, teatro, televisión, guionista también, y Lourdes. Lourdes, que ya la conocéis porque es su blog, por supuesto, y Carmen, que está detrás de la cámara, precisamente, que es nuestra vecina también. Nosotros somos vecinos de hace aproximadamente 5 años y amigos, pero curiosamente los dos nos dedicamos a la interpretación, pero en mundos completamente distintos. Entonces me dijo Lourdes, ¿por qué no hacemos un vídeo explicando un poco las similitudes que puede haber entre estas dos profesiones que tienen el común denominador de llamarse interpretación, ¿no? Y entonces aquí estamos, intentaremos, digamos, encontrar esos puntos en común que tenemos ambos. Muy bien, pero tú si tuvieras que definir qué es interpretar, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es para ti? Bueno, digamos, interpretación, de alguna manera, yo creo que hay tres partes distintas. Una que sería interpretación, que es el leer, por ejemplo. O sea, el hecho de leer ya es interpretar lo que pone, porque lo que está escrito en signos, ¿no? Tú lo interpretas y entiendes o comprendes lo que quiere decir ese escrito, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, digamos, una guía, que generalmente es el guión o es la obra de teatro, y tenemos que interpretar lo que pone, entenderlo, comprender qué representa un personaje dentro de esa historia, la historia, qué quiere decir, etcétera, etcétera. Esa es la primera parte de interpretar, ¿no? La segunda sería actuar, que es, digamos, mover en el aire un personaje que tú has concebido en la cabeza o has interpretado de lo que has leído. Entonces, moverlo en el aire tiene una dificultad y una técnica, por supuesto, porque una cosa es imaginarse cómo es y la otra cosa es resolverlo físicamente en el espacio, ¿no? Y una tercera acepción, que es común a muchos idiomas, en francés jouer es interpretar, o play en inglés, y generalmente es jugar. Entonces, interpretar también es jugar, porque jugar, ¿qué quiere decir? La tercera parte de interpretar, que es una vez estás interpretando el personaje, vamos a suponer, y una vez estás actuando, lo estás transmitiendo, digamos, al espectador, a su vez tienes que jugar porque pueden haber muchos imponderables en ese espacio y tiempo reales y tienes que acomodarlos al personaje y a la labor que haces con los demás, digamos, actores y con las demás actrices, es decir, el conjunto que conforma la obra, ¿no? Si un actor interpreta bien, incluso actúa bien, pero no sabe jugar, se queda, digamos, como petrificado y se nota mucho, ¿no? Entonces no tiene esa capacidad de reacción. Y las tres cosas juntas, en tres niveles distintos, tienen que ir al unísono como tres bandas, digamos, confeccionadas o hiladas como una trenza, ¿no? Eso sería un poco, así, resumiendo lo que yo entiendo por interpretación. Entonces esa parte, ese play, ¿no? Ese jouer francés, está muy relacionado con el directo también, ¿no? Lo que tú sobre la marcha, que es lo que se parece a lo que nosotros hacemos también, cómo sobre la marcha tenemos que responder, reaccionar y adaptarnos un poco, ¿no? Pero vosotros el más. También es muy importante. Claro, sí. o sea, vamos a ver, un buen intérprete, yo creo que de entrada tiene que tener una condición física. ¿Qué quiere decir esto? Es un trabajo duro, aunque no lo parezca, ¿eh? Sobre todo, bueno, hay una cosa que es teatro, cine y televisión. Los directores también lo dicen, o sea, para dirigir hay que tener digamos, hay que estar sano, ¿eh? Porque si no es muy difícil, porque los horarios son muy complicados, son muchas horas cada día, muchísimas más de lo normal, la responsabilidad de la presión es enorme. Pero además el directo, el teatro, es decir, tiene un desgaste y un track emocional importante, ¿eh? Y es un trabajo emocional este también, ¿no? Con lo cual uno no se puede poner enfermo además, porque no tiene un cover como en Estados Unidos tienen los musicales. Aquí ya, por cierto, ya hay covers, pero en general no hay. Con lo cual hay que tener una condición física para no ponerse enfermo durante ese tipo de, ese periodo de actuación o ese día, porque si no, no se puede sustituir un actor en cine o en televisión, hay que parar. Por tanto, la condición física es importante. Fíjate que, por ejemplo, en ópera, no se hacen 2 sesiones seguidas de 2 días seguidos, se descansa porque los cantantes pierden aproximadamente 1 kilo por actuación, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacía el Peer Gynt de Ibsen, que es el que inauguró el Centro Dramático, que es un personaje que dura 4 horas y media hablando sin parar, pues yo perdía cada función 1 kilo, que lo cierto es que mucho era agua, pero bueno, al cabo de un mes yo había perdido 10 kilos directamente, y mira que comía bien, ¿no? Pero es que el desgaste es muy grande, ¿no? Por tanto, hay que tener condición física. Después una condición mental, porque hay que tener memoria, imaginación, porque trabajamos con esto, o sea, aprendernos textos muy rápidos.
y decirlos, ¿no? Y después imaginación, porque es la creación de un personaje, tienes que imaginarte mundos determinados, ¿no? ¿Cómo se crea un personaje? Pues un personaje, bueno, cada uno se aproxima como puede o como quiere o como sabe, ¿no? Pero en general empezamos, digamos, preparando, leyendo esa función o esa guión y entendiendo lo que pone, que eso ya es importante, porque hay gente que tampoco lo entiende, hay que explicárselo, ¿eh? Entender qué papel juega ese personaje dentro de ese mundo, ¿eh? Y qué relaciones puede tener. Después buscar la motivación del personaje, qué es lo que le mueve en cada momento determinado, qué es lo que quiere conseguir. Y después intentar digamos, que el personaje sea multidimensional, no puede ser de una dimensión solo. O sea, no puedes hacer las cosas a retales, es decir, dices, ese personaje es ambicioso, con lo cual siempre va a ir buscando su ambición. Y, hombre, no, pero este personaje también va con cuidado, por tanto tiene otra capa. Vas construyendo el personaje por capas, como hacían los pintores también, capas distintas de color para dar una profundidad también a la pintura, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces, cuando una interpretación es mala, es que es, digamos, plana, que le llamamos nosotros, que solo tiene un color, solo tiene una dimensión, no tiene matices, ¿no? Entonces los personajes tienen matices. También es cierto que ayuda mucho un buen guión. Un buen guión y un buen diálogo, ya tienes la mitad, por no decir el 80% hecho. Generalmente no se da el caso en todas las ocasiones, o en la mayoría, en algunos sitios y países, con lo cual hay que esforzarse por explicar por encima las cosas más de lo debido. Con lo cual, digamos, las cinematografías menores, de alguna manera, ves que los actores se esfuerzan por hacer más de lo que pone, porque pone muy poco, ¿no? Entonces, y porque además también en un momento determinado los directores siempre exigían, véndemelo más, véndemelo más. Con lo cual, una mala interpretación sería la que, digamos, es plana, cuenta demasiadas cosas y no afina, para entendernos. Y la buena interpretación sería como el buen nadador, que nada y no sabe, parece muy fácil, ¿no? Natural, o sea, ¿no? hay esta condición importante del actor profesional, es que no tiene que verse el esfuerzo para llegar a un sitio como el gran deportista, ¿no? Entonces, cuando alguien parece que nada, que se ahoga, pues, como decimos en catalán, fa patí, ¿no? Da mucha ansia al público de empujar. Y generalmente el público se relaja mucho cuando ve que el actor está relajado. Y para estar relajado, hay que tener técnica, hay que tener dominio y hay que transmitir al público y crear un feedback con él constantemente, que es lo más difícil. Eso es lo que se parece a vuestra profesión, porque es el transmitir, ¿no? Constantemente, comunicar. Conectar con ellos. Las escuelas de interpretación siempre se dice que hay que ser el otro, hay que comunicar lo que el otro puede estar diciendo de muchas más maneras que claro. simplemente el lenguaje, ¿no? Vosotros me imagino que también os preparáis cuando estás traduciendo a alguien sobre temas como el de pesca, tú ya te has, claro, lógicamente te has preparado todo el mundo alrededor de la pesca con las palabras que pueden salir aproximadamente. Y lo que puede pasar, el conflicto dónde está, quién está a favor de quién, un poco la jugada que no se ve en la palabra, ¿no? Claro, después ver un poco también cómo es el personaje. Exacto. Si va a mal hablar mucho rato y tú hay que dosificarlo, esto pasa, si hay que traducirle literalmente o no, etcétera, etcétera. Es decir, hay que estar a la que salta. Digamos que nosotros lo estamos generalmente en el directo y todo esto, pero vosotros lo estáis siempre, porque vuestra profesión es constantemente en directo, sí. Lo cual es muy realmente a difícil, nosotros ¿no? Nos pasa, bueno, puede pasar que estés interpretando a personajes con los que no conectas en absoluto, pero es parte del trabajo. Me imagino que en el tuyo también pasará lo mismo. Pasa lo mismo a veces con compañeros, por ejemplo, que una de las cualidades que tiene el buen actor es ser generoso, es decir, cicatero. Es muy malo, es decir, el actor tiene que ser generoso con su personaje y con el público también, ¿no? Que es decir, dar, entregar, porque si es retener, o sea, hay actores que no hacen nada. Si no hacen nada y el guión es muy bueno, quedan perfectos. ¿No? Como decía Marlon Brando, es muy difícil actuar con perros y niños. Los niños tienen un talento innato, cuando lo hacen bien, quiere decirte que son, no siempre, cuidado que hay niños que lo hacen mal, pero cuando un niño lo hace bien,
o un actor, una actriz lo hace bien, que hay gente joven espléndida, pero espléndida, de estas nuevas generaciones, tienen ese don natural de hacerlo todo, como decía antes, fácil y llevadero. Pues esa es la misión. ¿Cómo se hace esto? Pues si no es innato, tienes que adquirirlo o hacerlo ver, ¿no? ¿Se puede siempre aprender? Sí, se puede, sí, siempre se puede. Hay actores que son muy malos, que han acabado, digamos, con los años siendo buenos. Vale. O sea, digamos, a base de trabajar se llega a un nivel, Pero es cierto que hay gente que tiene una cualidad innata y ya desde pequeñito es bueno, para entenderlos, ¿no? Pero es cierto que un buen personaje se le puede sacar muy buen partido y un actor puede sacar muy poco partido de un buen personaje, ¿no? Esto pasa, generalmente. Y es cierto que el público no lo sabe ver, no lo sabe ver, has de ser un poco especialista para verlo, Como los toros y los toros decían, qué mal toro y qué bien toreado, al revés, ¿no? Es decir, cuidado, no siempre una buena interpretación es signo de que es buen actor. O sea, puede ser que el director sea bueno, puede ser que el guión sea muy bueno, puede ser que el personaje esté muy bien escrito, o puede ser al revés, ¿no? Es decir, hay una serie de variables enormes que hacen que, bueno, pues lo bonito que es el trabajo colectivo, porque es muy bonito trabajar con gente para levantar un proyecto, no tenga la responsabilidad que podéis tener vosotros, que os ponen allí con un mandatario. A lo que toque. A lo que toque. Quiero decirte, en un periodo de tiempo que es el presente constantemente, ¿no? Sí. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué es lo que más chirría en un mal intérprete? ¿Qué es lo que más...? Pues eso, primero, que se ve mucho el esfuerzo, que se ve mucho las ganas de hacer, por un lado. Segundo, que no transmite nada, por ejemplo, o que te quedas igual, que no es motivo el personaje, te quedas frío delante de esa interpretación. Vale. Y tercero, que si tú sabes leer para entendernos lo que tiene, como espectador, lo que tiene que hacer el personaje y hacer lo contrario, pues dices que lo está haciendo mal, ¿no? Ahora, la bula de saber si lo está haciendo bien o mal siempre la tiene el público, ¿entendido o no? Porque puede ser que se equivoque, pero da igual, la tiene. Entonces, en el directo, en el teatro, tú lo notas desde arriba, en ese oscuro inmenso que es la sala, que el track del estreno no sabéis lo que es porque es terrorífico, todo el mundo piensa, ¿por qué hago aquí? ¿No? Me voy, cojo el primer avión, etc. Sí, porque es, claro, terrorífico. Pero que superado esto y establecido el contacto con la gente, se establece una magia determinada que hace que seas muy consciente de ese oscuro, incluso te diría que ves en el oscuro, y yo te podría dar ejemplos prácticos de que así es, Y entonces sabes, no, por ejemplo, Rosa María Sardá, que hacía de ayudante de dirección de Luis Pascual en el Lorenzacho que yo hacía, un día dice, he venido a ver la función y tal, así, dice, sí, he entrado en ese momento, y digo, no, has entrado más tarde, y estaba sentada ahí. Entonces, ¿cómo lo sabes? Porque tienes una apreciación exacta de la sala, del oscuro, de quién tose, quién no tose, de quién está atento, quién no está atento, de dónde hay silencio y no hay silencio. Entonces, bueno, pues cuando una pausa está llena y ves que te están siguiendo o no, o ves que has perdido a la gente, es decir, es una... ¿Cómo notas si has perdido a la gente? Pues no sé, es un sexto sentido, no sabría decir, pero se nota cuando la tienes pillada a la gente y cuando te está escuchando y cuando está por ti y cuando puedes bajar la voz y el volumen y cuando puedes dilatar el tiempo o cuando no, o ves que no están atentos y tienes que ir un poco al grano y no sabes si correr para pasar la maroma o al revés, intentar profundizar más para ver si los engañas. Es decir, pero esto que da un poco el teatro en directo, para entendernos, también lo da la televisión y el cine, que aunque sean distintos presentes y distintos directos, también son directos en definitiva, aunque sea fragmentario, ¿no? Entonces, en los ensayos de teatro, por ejemplo, tú vas fabricando, para decirlo de una manera, un guante a través de los ensayos. Te vas fabricando un guante que sabes que cada día te vas a poner ese guante, aunque sea de formas distintas, pero es decir, has formalizado o has acuñado una forma que te vas, digamos, entrando cada día en esa forma, ¿no? Has hecho un molde en el cual vas viajando, digamos, como un cauce de un río, para decirlo de alguna manera, y tienes, digamos, la dimensión del tiempo de toda la obra y el ritmo que tienes que llevar durante esas hora y media, 2 horas, 3, lo que dura esta función. En cambio, en el cine,
tú no ruedas por orden y no ruedas en fragmentos distintos de la misma escena, en diferentes días, en diferentes momentos, en diferentes decorados, ¿no? Entonces, eso es más complicado. Entonces, tienes que hacer un esfuerzo para dividirte el personaje que vas a confeccionar en esos trocitos de puzzle y después ir haciendo un puzzle con esos trocitos que has encajado, ¿no? Entonces, cada uno se va haciendo sus notas, ¿no? Dice, aquí estoy más cansado que allí, aquí no sé qué, no sé qué. Te vas haciendo unas notas para saber, ponerte en situación de ese momento, donde vienes, dónde vas, y tal y que cual, en ese instante, ¿no? Y para que después el conjunto tenga forma, ¿no? Porque si no, no la tendría. Entonces, es otro tipo de interpretación, pero tiene una gracia el cine, que es que pones toda la intensidad en un momento determinado, en una toma, 2 tomas, las que haga falta, las que sean, y ya está. Y a otra cosa mariposa. Entonces, esta especie de vivir el presente de una manera tan absoluta hace que también seas más arriesgado, ¿sabes qué quiero decir? Entonces, ser arriesgado es un problema también, porque quiero decirte, contra más conservador seas y tal, mejor que haga, porque si el director es bueno, el decorado está bien, las palabras son buenas, pues no te juegas nada, ¿sabes qué decir? Pero si te la juegas, quiero decirte, tienes que ir cosiendo una interpretación a lo largo de esos puzzles que has ido fabricando. Otra pregunta, ¿qué importancia tiene la voz en tu trabajo? Hombre, la voz en el teatro es mucha, ¿sí? Porque, quiero decir, la gente de las últimas filas generalmente no te ve los ojos, los intuye por la voz. O sea, por la voz, de alguna manera entiende los sentimientos del personaje, más que digamos que en la cámara, que está al lado, la gente ve los ojos, ¿no? Entonces ve los sentimientos, los ve, digamos, al margen de la voz, ¿eh? Pero en teatro no, en teatro el que llega más allá es la voz, ¿no? Mucho más, es como el olfato de los perros, que llega más lejos, pues la voz llega más lejos. Entonces tiene que llegar clara, se tiene que entender bien y tiene que tener la modulación para entendernos de las emociones, porque si es como la lectura del periódico, pues Va a ser que no emociona, ¿no? Entonces ahí tiene importancia. La capacidad de reacción es muy importante para ti como para mí. Sí, pero nosotros tenemos otra posibilidad de otra toma, a lo mejor. Sí, nosotros no. Es la única toma, te lo juegas todo a la primera. Bueno, pues podéis liar un conflicto internacional en el peor de los casos, ¿no? Donde ha dicho Diego, ¿no? Sí. Y se acabó la carrera. Y se acabó la carrera, claro, efectivamente. Es no. Es lo que tiene. Pues nada, Juanjo, pues muchísimas nada, gracias. A ver cuándo vienes a interpretar un día de estos. Uy, ya no sé yo, déjate. Sí. Ya tienes medio hecho. Ya lo tengo medio hecho, en la otra mitad no sé si podría,